A contramano. El Observatorio Argentino por la Educación elaboró un informe a partir de datos internacionales de la UNESCO y del Banco Mundial para establecer la situación educativa de cada uno de los países que están participando del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Vamos a ver qué parámetros usaron y qué conclusiones sacaron. Para eso estamos en contacto con María Cristina Gómez, directora de la Red de Educadores Innovadores, docente de la UCA y referente de Argentinos por la Educación. ¿Cómo te va, María Cristina? Simón te saluda. ¿Cómo estás, Simón? Un gusto hablar con vos. Igualmente, realmente. A ver, contanos, ¿de qué se trata este informe? ¿Cómo fue armado? Bueno, este informe se armó con datos estadísticos que vienen de UNICEF, y de datos, que precisamente nos están mostrando cuál es el estatus de la educación en los países que en este momento van a disputar el Mundial de Fútbol, ¿no? Es muy interesante porque siempre estamos hablando de educación y el Observatorio Argentino por la Educación trabaja a base de datos. Entonces poder comparar esto en esta ocasión, es una feliz idea para mostrarnos, cómo están también en este aspecto tan importante nuestros competidores en el fútbol, ¿no? Claro, sí, usar el envión que da normalmente el Mundial para aplicarlo a cuestiones un poquito más permanentes e interesantes, ¿no? Y trascendentes. Seguro. Creo que es importante verlo, ¿no? Porque realmente uno dice, no es simplemente, a veces lo asociamos a la obligatoriedad del sistema o al presupuesto, sino tiene que ver con muchas más cuestiones y uno ve a partir de estos datos que han sido, están poniéndose en los estados de Instagram de Argentinos por la Educación, uno ve cada partido y ve cómo está cada uno de esos países en diferentes indicadores. Son 10 indicadores y eso, nos trae un poco de luz sobre cómo esos indicadores realmente luego impactan en la vida real de los chicos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cuáles son esos indicadores? Bueno, los indicadores tienen que ver con la obligatoriedad del sistema, el porcentaje de niños en edad primaria, el porcentaje de niños en edad de asistir al primer ciclo de la escuela secundaria. Recordemos que no en todos los países la secundaria es obligatoria, pero sí en la primera etapa del ciclo. Luego el porcentaje de niños en edad de asistir al segundo ciclo de la escuela secundaria, luego los resultados de lengua y matemática al final del primer ciclo, la tasa de matriculación bruta en educación terciaria y la cantidad de mayores de 25 años con terciario completo. También la proporción de jóvenes entre 25 y 34 años con nivel terciario. Y luego, por supuesto, la proporción de gasto público en educación respecto del PBI de cada país. Y finalmente, los años de escolaridad alcanzados por los mayores de 25 años. Esos son los indicadores que se tomaron para hacer esta comparación. Datos muy objetivos que salen de datos internacionales de la UNESCO y del Banco Mundial. Muy bien. ¿Y cómo estaríamos parados en esta competencia, tomando estos indicadores? Si nosotros estuviéramos jugando este Mundial de Educación, creo que obviamente estaríamos perdiendo, ¿no? Realmente no tenemos unos buenos indicadores, ¿no? Por más que tenemos obligatoriedad. ¿Quién saldría campeón en este Mundial hipotético? Sería Corea del Sur, porque es la campeona del mundo en aprendizaje de matemáticas, seguido por Japón, por ejemplo. Mientras que Canadá, Dinamarca y Polonia, por ejemplo, tienen el podio del Mundial del aprendizaje de lengua. Ahí nos das un pie para entrar en contenidos. A ver, lengua y matemática son las materias madres, digamos, que se tomaron en cuenta. Exacto, lengua y matemática en el primer ciclo y en el segundo. Y uno ve realmente que nosotros estamos muy, muy por debajo. Si uno mirara para el partido de hoy, por ejemplo, uno ve la diferencia que tenemos con Polonia. Fíjate que nosotros, si miramos hoy en Polonia, tenemos que el 60%, el porcentaje de alumnos que superan el nivel mínimo de desempeño en matemáticas en Argentina es del 60%.
pero en Polonia es del 96%. Y lo mismo podemos decir de lengua. Y la tasa de matriculación bruta en educación terciaria, en Argentina tenemos el 90%, en Polonia el 69%, lo cual no implica que los polacos van menos a la universidad, sino que hay un sistema diferente que ofrece más variedad en lo que sería la educación no obligatoria del nivel terciario, que puede ser universidad, formación profesional, etcétera, un amplio abanico que permite mayores opciones para los jóvenes para insertarse en lo laboral, pero también en lo académico. Entonces eso también implica, porque no nos sirve de nada tener una alta matriculación en educación terciaria cuando nosotros sabemos que egresa menos del 20% de la universidad. Sí, obviamente es un tema un poquito más complejo, ¿no? Porque digo, los polacos, si ni siquiera empiezan, habría que ver cuáles son esas variantes de las que vos hablás, que contemplo, obviamente, que pueden existir y ser interesantes, pero bueno, si esos ni empiezan, menos van a terminar, ¿se entiende? Es un razonamiento medio pavote, pero tiene cierta lógica. Sí, no, nosotros, a ver, cuando uno hace estas comparaciones, estamos hablando de los datos, cuando uno mira cada país y mira el contexto, por ejemplo, de la educación en Europa, hay muchas diferencias, como yo te decía, por ejemplo, el nivel secundario es obligatorio, como si dijera más o menos hasta lo que sería tercer año nuestro. Sí, los últimos 2 años tiene diferentes nombres en la mayoría de los países, pero está muy ligado a la carrera que van a seguir. Entonces, los que van a ir a la universidad generalmente hacen, por ejemplo, en España, el bachillerato, que es directamente para poder ingresar, y obviamente esos últimos 2 años de secundaria pesan alrededor del 30% en la nota de ingreso a la universidad. Esto es así en todos los países del mundo, o sea, en el único lugar donde no hay exámenes de ingreso ni exámenes de fin de terminalidad de secundaria es en Argentina. Entonces, esto implica también un dispendio enorme de recursos, porque llegan muy mal preparados y desertan en los primeros 2 años. Fíjate que hace poquito el gobierno de la ciudad publicó una estadística en donde las carreras de magisterio vinculadas a la educación tienen una enorme deserción en los primeros 2 años, que es coherente con lo que pasa también a nivel de la universidad. Es decir, hay muchos factores, pero como te decía, el nivel secundario, sobre todo la parte, el nivel secundario superior en Europa, está muy diversificado y permite una enorme flexibilidad para los estudiantes para, digamos, entrar en una carrera técnica, en una técnica superior, en una técnica media, poder ingresar después a la universidad. Hay mucha flexibilidad en eso. Y creo que eso es algo de lo cual nosotros adolecemos y creo que, bueno, que son ejemplos para mirar y a lo mejor pensar para el futuro, ¿no? Totalmente. A ver, ¿y cómo estaríamos parados dentro del total de países del Mundial? ¿Lo tenés anotado? Más allá de que no estamos liderando, como vos bien contabas. Está Ghana en el Mundial, no me digas que perdemos con Ghana. Bueno, te voy a decir que los países latinoamericanos estamos con ellos, o sea, Brasil, Uruguay, Ecuador, México, Costa Rica, y los africanos, Senegal, Ghana, Marruecos y Túnez, estamos en resultados similares, en aprendizaje, inversión y asistencia escolar. Los campeones son los asiáticos, ¿no? Y por supuesto los del norte nos sacan una enorme ventaja. Así que creo que ¿y Estados Unidos cómo está parado? Porque Estados Unidos tengo entendido que está atravesando una crisis bastante importante de educación. Por lo menos no está pasando el momento que sus laureles le otorgarían en la mente popular, al menos. Bueno, eso es cierto, y fíjate que hace poquito, justamente en las elecciones de medio término, la educación tuvo un rol muy importante. De hecho, algunos candidatos, digamos, el tema educativo estuvo en el eje de la campaña precisamente porque han venido bajando los indicadores en matemática, en lengua, y entonces eso ha generado una importante reacción por parte de los legisladores, ¿no? Y de la opinión pública. De hecho,
uno de los candidatos habló de un Bill of Parents, o sea, como una especie de carta de derechos de los padres, donde los padres reclaman, digamos, un mayor protagonismo respecto de las decisiones de política educativa, precisamente digamos, como consecuencia de el bajo rendimiento que estaban teniendo en las últimas evaluaciones estandarizadas. Mira vos. Entonces, para pasar a limpio, Corea, vos decías que ganaba en matemática y en lengua, Polonia, ¿puede ser? Corea del Sur es la campeona del mundo en el aprendizaje de matemáticas, seguida por Japón, mientras que Canadá, Dinamarca y Polonia están en el podio del aprendizaje de lengua. Súper, súper interesante. Bueno, ¿querés agregar algo que no se ha salido en la charla? ¿Algo que te parezca trascendente? Sí, me parece importante que destaquemos el tema del presupuesto, porque, por ejemplo, del informe se desprende que Arabia Saudita es uno de los países que más invierte en educación, con un 8% del PBI, mientras que Argentina lo hace alrededor del 5%, ¿no? A veces decimos que cantidad no es lo mismo que calidad, es decir, cuando vemos la inversión educativa es muy importante que sea sostenida en el tiempo y que digamos, que esos fondos estén protegidos, digamos, del resto de las contingencias que tienen que ver con la educación. Cuando nosotros decimos que tenemos alrededor del 5%, recordás que la ley decía que tenía que ser el 6% del PBI, después nos encontramos con que tenemos situaciones como la que se está atravesando ahora, en donde vemos que la mayor parte del presupuesto educativo se va para las universidades y se le recorta a la educación obligatoria, que es la que más necesita precisamente prestar ese servicio. Entonces, ese 5 o 6% que tenemos, que no es poco, por un lado tiene que estar acompañado por el esfuerzo de cada provincia. Recordemos que las provincias son quienes naturalmente y por la Constitución se tienen que hacer cargo de la educación, es decir, hay un esfuerzo provincial que debe honrar ese compromiso, pero también es cierto que de lo que viene de los fondos nacionales se deben preservar esos fondos para la educación obligatoria, porque en este momento nosotros estamos viendo que la mayor parte de esos fondos se están destinados a la creación de universidades, y bueno, eso en detrimento de lo que es la educación obligatoria. Que hay poca inversión en la secundaria, te lo recontrafirmo, no solamente en la Nación no podría tanto, en la Nación lo supongo, en la ciudad de Buenos Aires es espantosa la manera en la que se invierte cada vez menos en educación, es un dato de la realidad, o sea, cada año, cuando vos sacás la inflación, lo único que hacemos es tener cada vez menos dinero, no hay dinero en infraestructura, bueno, millones de cosas que nosotros... Los presupuestos educativos en las provincias, yo lo vengo estudiando, Santa Fe, por ejemplo, tiene el 90% destinado a sueldos, menos del 2% en inversión en infraestructura, de manera que mal podemos hablar de calidad educativa si no tenemos mínimamente el mantenimiento de las escuelas, ¿no? Absolutamente. Entonces creo que, por eso yo hablaba de esto que algunos estamos pensando, ¿no? En cómo preservar la integridad de los fondos educativos, porque cuando los fondos llegan a las provincias van a rentas generales. Entonces, es muy interesante lo que planteas, porque no es solamente quedarse con la cifra general, más allá de que sea buena o mala, suficiente o no, sino también desglosar en realidad cuál es el destino de ese dinero para saber si está cumpliendo con la finalidad con la que debería cumplir o no. Exacto. Sí, totalmente, es interesante analizarlo, claro que sí. Perfecto. Bueno, María Cristina, ha sido un gran placer charlar contigo y lo volveremos a hacer, así nos seguís contando cuestiones sobre la educación que nos interesan tanto. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, un gusto hablar con ustedes. Pronto. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!